Bueno, supongo que ya está grabando. ¿Sí les parece que está grabando la sesión? Sí, sí, señora. Sí, sí, señora. Vale, gracias. Entonces, vamos a hacer una cosa. Y es que como yo voy a estar en la presentación de PowerPoint, voy a necesitar que mis queridos monitores me comenten qué es lo que están diciendo en el chat, ¿listo? Y pues si pueden abrir el micrófono mejor porque voy a estar como más pendiente de la presentación, bien, porque pues de eso depende la actividad de hoy. ¿Listo? Dale, Lunita. Perfecto. Bueno, gracias. Listo. Entonces, ¿de qué se trata la actividad de hoy? Traté como de... A ver, es que hacer clases virtuales es muy jodido, muchachos, la verdad. Entonces, traté como de buscar otra estrategia para poder, pues, explicar el tema y que sea como entretenido para todos. ¿Listo? Em, Aclaro que con la actividad no estoy buscando infantilizarlos ni nada por el estilo, ni tratarlos como niños chiquitos que no entienden, sino que más bien es como una dinámica que yo encontré como entretenida, como para hacer la clase un poco distinta y, eh, y pues espero que les guste. ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy? Entonces la actividad consiste en que vamos a hacer como si yo estuviera jugando un juego, para la redundancia. Y pues, esperen, ya. Eh, y pues ustedes van a ir viendo algo así como si fuera una especie de gameplay, ¿sí? Ustedes van a ir viendo cómo yo estoy jugando, entonces así como si estuviera haciendo un stream o algo así. Entonces vamos a empezar digamos, yo les voy a ir preguntando como qué opción debería escoger y cosas así, ¿listo? Realmente el juego no es complicado, o sea, yo no soy diseñadora de videojuegos, ni mucho menos, eh, digamos, ni conceptualizadora de tramas para videojuegos, nada por el estilo, entonces es supremamente sencillo, muy rudimentario y pues nada, está, más bien la actividad está hecha, es para que ustedes entiendan el tema, ¿listo? Entonces ya saben que si pueden, que pueden abrir el micrófono en el momento que lo necesiten o pues ahí me estarán leyendo los mensajes, ¿listo? Me confirman, pero si me están escuchando, porque es que me siento como, no sé si estoy hablando sola. Sí, se escucha. Sí, te escuchamos. Listo, perfecto. Bien, entonces arranquemos. Entonces el juego se llama Idealingua, ¿listo? Entonces más adelante vamos a ir viendo por qué y cómo va esta vuelta, ¿listo? Entonces, jugar... Ah, no, primero van las instrucciones, ¿cierto? Entonces, vamos a ver las instrucciones. Las instrucciones son súper sencillas, no te mueras de hambre. Haz tu trabajo lo más conciso posible y no te rindas, ¿listo? Entonces yo creo que la número 1 va a ser la más sencilla, espero. Entonces sí, empecemos. Ay, como para esto. Entonces empecemos. Entonces tenemos que escoger un rol, ¿bien? Tenemos un zorrito lingüista, un ajolot antropólogo y un gato literato, ¿bien? Y pues ustedes me van a ayudar a, a escoger. ¿Cómo vamos a escoger el personaje? Entonces yo le voy a poner en el chat. Esperen, tacho. Wait. Yo les voy a poner en el chat gato, zorro, ajolotl. Listo. Entonces, ¿y qué es lo que van a hacer? No sé si ya se vio es que no veo que se haya enviado mis mensajes. ¿Sí se ven ahí en el chat? Sí. Entonces,
a los mensajes que yo envié, no los que sus compañeros enviaron, sino los que yo envié, van a empezar, exactamente, van a empezar a poner corazoncitos. Entonces, el que tenga más corazoncitos, pero, ay, tacho, 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 ¿listo? Porque pues vamos a ver qué onda con los personajes, ¿no? O sea, tranquilos. Entonces, vamos a ver el zorrito lingüista. ¿Qué es el zorrito lingüista? Bueno, ahí está muy contento. Tiene una maestría en antropología, muy bien. Entonces, vamos a devolvernos a ver qué pasa con el axolot. Axolot. El axolot antropólogo. Tiene una maestría en lingüística. Bravo, muy bien. Recién graduados todos. Y el gato literato, vamos a ver. Tiene una maestría en filología en lenguas romances. Bien, muy bien. Entonces, ya conociendo un poquito más a los personajes, entonces me van a contar qué onda. ¿Cuál es el que tiene más corazoncitos? Pero no escriban tanto porque es que se pierden los mensajes para que le pongan los corazoncitos. Ahí están votando. Va ganando el ajolot. Ajolot, el Ajolot. ajolotl, ajolotl. Ajolotl. Quizás las lenguas mesoamericanas no, no mentiras, son bonitas. El ajolot antropólogo. Sí, 13 contra 11 del gato y 10 del zorro. Pobrecito el zorrito. Listo. Acuérdense que de acuerdo con, digamos, la maestría o, bueno, el conocimiento que tenga, van a poder hacer su trabajo, ¿no? Entonces, ahí, Sigue ganando el ajolot. bueno, ajolotl. Yo le digo ajolote, ¿listo? Entonces, como por facilidad articulatoria de pronunciación, entonces podemos llamarle ajolote, ajolotl, aunque no es tan difícil. Uy, el gato perdió puntos, mi pet. 22. Sí, leyeron el libro, ¿verdad? O bueno, la, la parte del libro escaneada, ¿sí? Me imagino. Eso espero. Bien, ¿continuamos? Sí, yo creo. Ganó el ajolotl. Bueno, vamos a hacer em, el ajolotl antropólogo. Entonces, bien, con maestría lingüística. Em, es que es bien bello, o sea, no me van a decir que no. Entonces, continuemos. Ajolotl antropólogo. Ajolotl, Dios mío, se me está haciendo complicado. Em, Tu primera propuesta de trabajo, ¿qué quieres hacer? Entonces, ¿qué quieren hacer? No, me voy a morir de hambre. O vamos a ver qué onda con la propuesta de trabajo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Me muero de hambre? O, o vamos a ver qué nos proponen. Porque, o sea, ay, what the happened. Em, Porque pues recién graduados de la maestría ya nos están proponiendo algo. Pues vamos a ver, cuéntenme qué hago, qué hago, qué hago, qué hago. Veamos qué está. Vamos a ver qué es. Listo. Azul. El azul. Listo. Vamos a ver el azul. Vamos a ver qué es. Señor Zorro, bueno, vamos a suponer que este error técnico no sucedió y que dice señor Ajolotl. ¿Listo? Entonces, señor Ajolotl, cordial saludo. Entonces, hemos revisado sus publicaciones académicas y estamos complacidos de invitarlo a que sea nuestro asesor directo en ciencias del lenguaje para un proyecto de adaptación cinematográfica. O sea, pinta bien, pinta bien. Entonces, vamos a mirar. Entonces, se hace necesaria la creación de una ideolengua para darle realismo y contexto a la aventura fantástica que esperamos se convierta en el último hito de la adaptación cinematográfica en el cine.
Esperamos contar con su talento creativo y su compromiso para despegar la conceptualización del proyecto de la mano de Sony Pictures y Laika. Yo no sé si ustedes saben cuál es la productora Laika a qué se dedica o saben qué películas ha hecho, ¿no? ¿Nel? Cubo, los Sí, stop motion. exactamente. Entonces es como la productora de animación top en stop motion. Entonces, no sé si han visto Paranorman o, no sé, yo soy un poquito friki en esos temas porque me gusta mucho. O Coraline, que fue como, creo que la primera y creo que es una de las películas más destacadas del stop motion que han existido en la historia de la humanidad. Entonces a eso se dedica Laika. Entonces podemos pensar que tenemos como la licencia creativa de pensar en, en que va a ser un proyecto de stop motion, ¿listo? De una adaptación cinematográfica de algún libro, supongo, no sé. Entonces, vamos a seguir leyendo la carta. Bueno, de aceptar, pronto le enviaremos una copia original de la obra literaria adaptada en cuestión. Los storyboards, bueno, así como que pues es un proyecto de animación y la conceptualización inicial del guión. Sus pagos se realizarán como incentivo económico en los siguientes meses. Jay, o sea, no nos van a pagar cuando ya se estrene la película, que eso sería un montón de plata, sino que más bien nos van a ir dando plática para que no nos muramos de hambre. Entonces, ahí está bien. Y la entrega definitiva del proyecto está pensada para el invierno de 2022. Por lo que necesitamos una idea inicial de la ideolengua y sus características tipológicas iniciales para seguir enriqueciendo el aspecto artístico del filme. Entonces, todas las instrucciones serán enviadas y si su respuesta es inmediata. Sería un honor trabajar con usted, bla, 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 bla. Cordialmente el equipo de Laika, listo. ¿Alguno sabe qué es una ideolengua? ¿O ha escuchado alguna vez ese término? Lo han como yes or not. Están en silencio todos. No, yo no lo No, escuché. Como una lengua ficcional que usan, no sé, algunas novelas. eh, sí, no sé quién estaba hablando, pero sí, es precisamente es una lengua ficticia, así como están escribiendo por ahí. Sí, como el élfico del Señor de los Anillos, o como, no me acuerdo cómo era cómo Como se la de llama los Minions. ¿cómo la de los qué? La de los Minions. Sí, pues sí, es cierto también. ¿Qué otro ejemplo? La de la película de Avatar, la de los monos, los pitufos gigantes, la de los monos esos azules. em, Esa también es una ideolengua, entonces el élfico, el esperanto en su momento también fue una ideolengua. Entonces, digamos que la idea central es esa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Crear una lengua. Eso no, ni es tan sencillo ni es tan bonito realmente. O sea, es un ejercicio que nos han puesto a hacer en clase, por ejemplo, y la verdad es que es una vaina bastante compleja. Y es bonito porque invita como a reflexionar de cómo funciona la lengua y estas cosas y, digamos, poner a prueba como teorías y ese tipo de cosas, pero es muy hardcore. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues para no morirnos de hambre, vamos a tratar y para que nos den como ese incentivo económico, ¿no? Tan necesario. Porque pues vamos a estar enviando como eh, ayuda, como, pues sí, como adelantos de nuestro trabajo. Entonces, em, entonces eso es lo que vamos a hacer hoy. Pero antes, pues vamos a remitirnos como a revisar apuntes y todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, ¿acepto la oferta o aguanto unos meses comiendo Maruchan?
Pues lo de Maruchan aguanta, pero no, yo diría que aceptemos. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Es ¿Por qué Maruchan. no hacer las dos? No, pues la verdad es que sí, yo preferiría como comprar una milanesa con una pastica, hacer algo rico. Entonces, pues sí, vamos a mirar. Chan, chan, chan. Entonces acá tenemos como nuestra libreta y vamos a empezar a trabajar. Pero entonces para eso necesitamos saber, bueno, vamos a recordar un poquito de lo que vimos la clase pasada y vamos a hacer como una idea de qué de más directamente para qué funciona el lenguaje, para qué sirve. ¿Listo? Entonces, pues en primera instancia para comunicar. Entonces a partir del lenguaje podemos comunicar y conocer el mundo. ¿Bien? ¿Por qué conocer el mundo? Porque a partir del lenguaje podemos tener una idea y también podemos evocar cosas dentro en lo que nuestras capacidades cognitivas nos permiten, ¿no? Como eh, en este momento no tener una silla enfrente, pero tener la idea de silla y también poder pensar en otro tipo de sillas, ¿sí? A partir de ese mismo, como de las dinámicas propias del lenguaje, ¿no? Entonces, nos comunicamos, nos permite conocer el mundo y nos permite aprender y producir otras lenguas. Entonces ya más adelante vamos a ver qué es una lengua, ¿bien? Entonces tenemos acá interacción, pues es dada por la interacción y necesaria, o sea, no tiene que ser, no sé si se acuerdan del ejemplo del náufrago. Esa era una interacción que el náufrago tenía con Wilson, ¿no? Y no necesariamente tenía que ser social porque Wilson pues no le respondía. Era una interacción que necesitaba. Nosotros necesitamos interacción incluso con nosotros mismos cuando empezamos a hablar solos, ¿no? Eh, entonces también la actividad social es como también la razón de una necesidad y pues nuestras propias capacidades cognitivas, digamos que el cerebro del ser humano se ha moldeado de una manera muy específica a lo largo del tiempo para poder tener como toda esta arquitectura mental, digámosle, o esta estructura cognitiva para poder albergar todo lo que es el lenguaje y hacerlo funcional. ¿Alguna pregunta acá? ¿O todo bien? Todo bien. Dicen ahorita en un contrato de servicios y sale mejor la Maruchan. ¿Que salía mejor la Maruchan? Pues no sé. Pues es que es un contrato millonario, muchachos. Millonario, aunque no vimos si era verdad o qué. O sea, podemos estar ahí. Pero bueno. Em, pero no, la idea no era morir siempre. Entonces, ¿alguna otra pregunta? No, Lunita. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo bonito? Ay, que estoy Entra que es mejor el aginomen y que se fueran red duro con el que diga lo contrario. la ginomen. Ok. Em, bueno, ya después se dan a cuchillo por eso. ¿Listo? Por el momento nos vamos a concentrar acá como en organizarnos. Porque estamos como en una libreta organizando las ideas, que no sé qué, para empezar a hacer nuestra idiolengua. ¿Listo? Entonces, em, si no hay ninguna pregunta, y por lo cual doy por entendido que, que quedó entendido qué es lenguaje y todo es, digamos, todo lo que abarca. Entonces vamos a continuar, ¿listo? Listo, sí. Entonces vamos a poner lengua. Entonces la lengua, ¿qué es una lengua? Ustedes que pues ya vimos como la diferencia entre comunicación y lenguaje, ¿no? Entonces, la diferencia entre lenguaje y lengua, ¿cuál sería? Así como preliminar a eso. Chan, chan, chan. No responden. La Ah, lengua es como los signos, podría ser, no sé, los idiomas, la lengua inglesa, la lengua francesa, la lengua española. Sí, exactamente, sí. Y pues que, digamos
¿Qué caracteriza la lengua, por decirlo de alguna manera, y qué la diferencia del lenguaje? ¿Por qué podemos decir que lenguaje y lengua son dos cosas distintas? ¿El David, lenguaje es el medio? Mm, sí, pero que digamos que, bueno, suponiendo que el lenguaje es el medio por el cual podemos construir y aprender y crear nuevas lenguas y utilizarla, pero ¿qué es una lengua? O sea, Katy dice, es el idioma como tal. David Santiago dice, los signos. Carolina dice, la lengua es el código. Y David Santiago mm, complementa, y los símbolos. listo. ¿Quiénes dijeron símbolos, signos y código? Está muy bien. Signo, exacto. Santiago, Entonces, Carolina. ajá, listo. Entonces tenemos acá como mm, que vamos a tener en cuenta desde el lenguaje o de pronto desde una perspectiva un poquitico psicológica, em, mm, que tenemos tanto la producción como la comprensión de la lengua, ¿listo? Entonces, teniendo en cuenta estos dos apartados por el momento, todavía no nos vamos a meter con los registros que serían el oral y el escrito. Teniendo en cuenta estos dos apartados, la lengua vendría siendo, bueno, el estudio de los signos no es la lengua, ¿no? Es más bien como parte de lo que nos permite conocer la lengua, el estudio de los signos, que fue lo que en un principio nos ayudó como a empezar a concretar este término de lengua de manera teórica. Entonces tenemos, de acuerdo con Saussure, Ferdinand de Saussure, lo que tenemos es como unas relaciones directas entre lo que es forma y lo que es sustancia. Em, Haciendo un paréntesis un poquito filosófico acá, entonces vamos a tener lo que, em, digamos, el contenido y la forma, ¿bien? Y asociaciones y sintagma, eso lo vamos a revisar más adelante, listo, ténganlo muy en cuenta. Pero por el momento nos interesa esto, forma y sustancia, que es, digamos, como una concepción filosófica bastante, bastante amplia y que está muy arraigada a lo que es, por ejemplo, el positivismo y pues el positivismo no tanto, más bien como el empirismo, ¿no? Y también las concepciones filosóficas como lo que viene siendo más abstracto. Tienen en cuenta estas dos cosas, que uno si va más hacia, digamos que esto puede esas ideas filosóficas pueden ir desarrollándose como tanto a la forma o a la sustancia o teniendo en cuenta las dos, es otra cosa. No estoy diciendo que sean como eh, temas centrales de cada una digamos, de las corrientes que acabo de decir, porque no es así, pero sí los tienen muy en cuenta. Bien. Mm, entonces, esta cuestión de forma y sustancia nos remite a la idea de signo. Entonces, vamos a revisar qué es un signo. Entonces, tomando la definición de la RAE para no liarme tanto y no tostarme con ustedes, sino más bien como ir al grano, podemos decir que es un objeto fenómeno hecho que por una razón natural o convencional representa o evoca otro objeto, fenómeno o hecho. Listo. Teniendo esa definición de signo que con eso nos vamos a quedar. Bienvenido sea el debate, pero por el momento nos vamos a quedar con eso, ¿listo? Con esa definición y con esta relación importante entre forma y sustancia, podemos decir que em, la forma, la forma vendría siendo alguno de estos objetos que se evocan y la sustancia sería, también correspondería a eso que se reemplaza, ¿sí? O que se evoca. Por ejemplo, ay no, qué pena. Por ejemplo, nosotros em, tenemos una señal de tránsito, ¿bien?
Entonces, la forma de esa señal de tránsito, ¿cuál sería? ¿Aló? Aquí estamos, pero no responde Leonita. El stop dice el rombo. ¿Hexágono? Sí, o sea, piensen en la noción de forma sí, de una señal de tránsito. De una Pues señal depende de de... la funcionalidad que tenga la dicha señal, ¿no? O sea, depende. Pero la funcionalidad es forma sustancia. Dice rectángulo. Dice Ani Cortés. Ani Bueno, Scott. sí, rectángulo, ¿qué más puede tener una señal de tránsito? Bueno, color, una forma. Figuras. Sí, figuritas, así como muñequitos haciendo algo, prohibiendo algo, sí. Entonces, o puede tener una letra, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la forma vendría siendo como todas esas figuritas, o que es negro, que son pequeñitas, que es un triángulo, em, digamos que todo lo que concierne a la idea de lo que conforma una señal de tránsito, que pueden haber varias, ¿no? Como mencionaban antes, pues sí, depende de la función, porque hay señales de pare, hay señales de no pase, hay señales de cuidado con niños en la vía, o, o que más adelante hay construcciones, que es como un camioncito, como con un triángulo que se asemeja, que representa, de hecho, pues como un montón de arena, supongo. Entonces, esa representación, ¿sí? Lo que nos evoca esa señal de tránsito vendría siendo la sustancia y la funcionalidad de la misma también, ¿listo? Em, Ahora, las señales de tránsito no son un signo lingüístico de una vez. Em, entonces tenemos signos que son lingüísticos y que no, pero como la clase pasada dijimos que no nos íbamos a meter en la discusión de qué es lingüístico y qué no, vamos a hablar de signos verbales y signos no verbales, ¿listo? Entonces de ahora en adelante todo lo que entre dentro de lo verbal va a ser lo que tiene que ver con el signo lingüístico, ¿no? Y en este caso no nos interesan las señales de tránsito, que sí es un tema muy interesante. Bueno, las señales en tránsito en sí no, no como tal, sino digamos, la cuestión de todo el universo de signos, sino que más bien vamos a tener en cuenta un sistema muy específico de signos, ¿bien? Que son los signos lingüísticos, que tienen que ver con unas características importantes y es con la comunicación oral y escrita, ¿listo? Con estos dos registros. Em, entonces, decía, Rosir también tenía un ejemplo, que no sé por qué no lo puse acá, y es que con la palabra casa tenemos la evocación de la casa, porque todos tenemos una evocación de casa diferente, o que de pronto pensamos en un nido o en un tronco con ardillas, yo qué sé, es diferente, pero tenemos como la palabra casa y tenemos la evocación de lo que para nosotros signifique casa, ¿sí? Entonces tenemos el significante y el significado, que vendrían siendo también una forma, digamos, más elaborada para entender el sistema de los signos o digamos, el concepto de signo lingüístico con forma y sustancia. ¿Listo? ¿Perdidos o todo bien? ¿Todo bonito? ¿Dudas? No dice nada, regálanos un segundo. A ver. Sí, yo les regalo un segundo. Todo bien, dice Juan Casalles. Bueno, Juan, gracias. ¿Y el resto? Yo sí me pregunto, ¿el resto están en clase o están durmiendo? O sea, no estoy siendo diosa, sino que pues es como tener esa sensación de incertidumbre, de que a la vez están y no están. Entonces es como súper interesante, porque es que No, yo sí siento que estoy. estoy hablando con la incertidumbre. No porque no los estoy regañando ni nada, sino que es como una sensación extraña que siento. Entonces ya siento lo que sienten mis profesores cuando Sager, Sager cuando no dice hay. que no entiende muy bien lo de forma y sustancia.
qué no entiendes de forma y sustancia? Bueno, porque la idea de forma y sustancia está relacionada con la idea de signo. Entonces, como ya vimos que tenemos un fenómeno, un objeto o lo que sea, em, que tiene una relación natural o convencional, eso es importantísimo que tengan en cuenta. ¿Es natural o convencional? Y representa de boca otro objeto. Bien, digamos que en el caso de la señal de tránsito vendría siendo una relación convencional, ¿sí? Porque si vemos una señal de pare, la relación convencional y la convencionalización del significado de esa señal de tránsito, pues es conveniente para la función que tiene, ¿no? Entonces, eh, eso también hace que ciertos elementos que de pronto tienen un significado para nosotros dentro de nuestra cultura, en otras culturas tengan otros significados, ¿no? Eh, pero porque esas son relaciones convencionalizadas, ¿sí? Digamos que convencional no hace tanto alusión a la conveniencia, sino a que se hace como un consenso de que esto significa X cosa para nosotros, ¿sí? Y sí, eso puede llegar a ser arbitrario, de hecho es como uno de las características del signo en términos generales, que la relación puede llegar a ser arbitraria, sobre todo con el signo lingüístico, ya vamos a ver por qué, pero no nos vamos a meter en esa discusión porque pues por más de que a mí me guste mucho hablar de eso, realmente para lo que es el curso no nos interesa. Bien, em, David Santiago pregunta, ¿cuál es la diferencia entre signo y símbolo? signo y símbolo, el símbolo es un tipo de signo, ¿listo? Entonces ya más adelante vamos a ver tipos de signos, pero por el momento nos vamos a centrar un poquito más en lo que son los signos del sistema lingüístico, o sea, los signos lingüísticos, lo que es verbal, ¿listo? Dentro de lo verbal no solamente está lo oral, sino que lo vamos a comprender también dentro de lo escrito, ¿no? Em, Listo, entonces creo que voy a continuar. Sí, no hay más Entonces, preguntas. acá tenemos nuestra libreta, seguimos pensando en la lengua. Listo, entonces, tenemos entonces varias formas de pensar como este sistema de signos. Listo, vamos a verlo como un sistema. Bienvenido. Es que, miren, muchachos, todo esto es rebatible. Listo, todo esto es una pelea así, traca, pero digamos que lo que vamos a hacer es tener como una noción de, digamos, inicial de las cosas y después, más adelante en otros espacios podemos debatir. ¿Listo? Pero por el momento sí es como explicarles y que ustedes entiendan un poco mejor este asunto. Bien, digamos que ya finalizando un poco la actividad o antes de llegar a la creación de la idiolengua, que ustedes me van a ayudar a crearla, yo no me voy a meter en esa vuelta sola, em, o por lo menos como esas características principales, em, hacer como una reflexión de por qué esto que les estoy diciendo es importante para el curso. Bien, entonces, bueno, entonces tenemos como dos formas de verlo y que realmente fue una pelea. Bueno, no una pelea, fue como, fueron como contraposiciones teóricas en algún momento, pero ya ahora como son aceptadas ambas como válidas. Y es como ver los cambios lingüísticos que ocurren a lo largo del tiempo, ¿sí? Es ejemplo, ver cómo las palabras han evolucionado a lo largo del tiempo y estudiar esos cambios. Entonces es una perspectiva como para em, digamos, estudiar la lengua. Y otra es los cambios y dinámicas de la hora. ¿Qué está pasando ahora con X palabra? ¿Qué significa X palabra? Ahora, no qué significaba cuando era más cercanas a sus raíces latinas, por ejemplo, ¿sí? Sino más bien como qué significa ahora para nosotros X palabra o por qué se utiliza X expresión ahora, ¿sí? No qué ha pasado con esa expresión a lo largo del tiempo, sino qué evidencia
de nosotros y de digamos, de nuestra propia forma de comunicarnos ahora mismo. Entonces, esa sería como una manera más de estar como en sí. Esa forma se llama como la perspectiva sincrónica del estudio de la lengua. Nosotros no vamos a ponernos a estudiar la lengua, solamente vamos a tener en cuenta estos dos rasgos súper importantes de los cambios lingüísticos para, para empezar a abarcarlo en los textos también, para empezar como a, a revisar desde qué perspectiva estamos decodificando esa información que nos están dando, ¿listo? Y pues, bueno, esto es como una perspectiva más de Chomsky. Bueno, no perspectiva, es un postulado, pues, de que la lengua tiene usos finitos, es decir, tenemos como, la utilizamos para cosas muy concretas, que es, por ejemplo, para comunicarnos y también para, ¿cómo decirlo?, para establecer unas conexiones y relaciones específicas con el mundo, ¿sí? Digamos que con la lengua podemos hacer muchísimas cosas, pero esas cosas son, digamos, usarla para muchísimas cosas eh, y, pero esas cosas son contadas y construcciones ilimitadas, es decir, tenemos unos usos finitos, ay, qué pena. Unos usos finitos, como vamos a ver, ¿por qué finitos también? Porque es que cada lengua tiene, o sea, cada sistema lingüístico tiene su forma de ser. Cada sistema lingüístico tiene sus reglas, ¿bien? Que es precisamente la gramática de cada uno de ese sistema lingüístico, ¿bien? Entonces puede ser relativa, combinante y convencional. Relativa porque, em, digamos que se pueden dar relaciones que son totalmente arbitrarias, como que era lo que yo les mencionaba en la diapositiva anterior, en que, por ejemplo, que tiene que ver la palabra casa con una casa, ¿sí? Lolita, O sea, ¿te como, puedo, sí, te puedo señor, interrumpir un segundo? Es que tengo clase a sí, las 10, entonces puedo llamar a asistencia. sí, sí, dale, llama asistencia que vayan poniendo el nombre. Dale. Em, Así que tiene que ver la palabra casa con una casa, por ejemplo. Digamos que este es conjunto específico de sonidos en ese orden que tiene que ver con la casa más allá de la relación natural que se le asignó dentro del sistema. Podríamos decir que aparentemente ninguna, entonces por eso podemos decir que tenemos también, digamos, como dinámicas relativas dentro del sistema. Es cambiante porque por ejemplo, el, formas de expresarnos o, pues por eso, por ejemplo, las lenguas van evolucionando, entonces es cambiante y convencional por lo que les acabo de decir, que a veces se convencionalizan eh, muchos elementos de la lengua, como digamos, más allá de los señales de tránsito, cosas que tengan que ver más allá de lo verbal. Dentro de lo verbal, por ejemplo, tenemos los dichos, ¿sí? Pues sí, los dichos, los dichos, ¿no? Que tienen como un significado como más directo y que van desde la tradición oral. Y eso es convencional, porque ¿qué tiene que ver de pronto, la relación no es tan directa, pero convencionalizamos que significa algo para nosotros, como decir paila, ¿sí? Paila en nuestro contexto, o por lo menos en Colombia, sabemos que queremos decir que no se pudo o que no o que me parece mal lo que estás haciendo, o que ya realmente no se puede hacer nada, eh, o que ya no les voy a ayudar, ¿sí? Porque no se cumplieron las condiciones del trato que hicimos, sí, algo así. Digamos que puede tener muchos significados que puedan tener cosas en común, y pues eso es convencional, porque a partir de, digamos, de todas las interacciones sociales que hemos tenido dentro de este contexto, colombiano, pues convencionalizamos que paila significa eso, ¿listo? Em, bueno, usos finitos porque lo utilizamos para cosas muy concretas, para, digamos que tenemos relaciones concretas con el mundo, con la lengua, y solamente funciona dentro de esas reglas. Entonces, por eso es que
en el inglés no se pueden decir cosas como como lo podríamos decir en español, sino que tiene como una forma mucho más concreta y mucho más sencilla de decirlo, ¿sí? Eh, y es como muy estricta en la forma en que sucede, como que el adjetivo va antes del sujeto. No mentiras, es al revés en el inglés. Eh, sí, es el adjetivo antes del sujeto, por ejemplo, ¿sí? Entonces, o cosas por el estilo, o que el verbo va después digamos que el verbo es el centro de cada oración, bueno, la parte central de cada oración. Eso es como algo que limita también de alguna manera la forma en que usamos la lengua. Y las construcciones ilimitadas, pues que a partir de esas reglas se pueden hacer construcciones y dinámicas dentro de ese sistema y se puede jugar con esas reglas. Entonces también hay muchos, digamos, hay como una concepción muy bonita de la lengua que a mí me gusta y del lenguaje en general, y es que el lenguaje es un juego, ¿sí? Em, y pues hay filósofos del lenguaje que hablan acerca de ese, creo que Austin, hablan de ese Berkeley, creo que también, de ese juego del lenguaje, ¿no? Porque precisamente, pues aparte pues ellos lo van a ver desde una perspectiva como más dentro del uso y el significado dentro del uso, pero eso es otro tema. ¿Preguntas? No, no, señora. ¿No? Listo. Entonces, vamos a tener muchas... Listo. Entonces ya tenemos digamos como una definición de lengua, que es un sistema que está condicionado por ciertas reglas y que se ha dado para comunicarse. Entonces, vamos a ver estas reglas, vamos a verlo desde una manera más estructural para poder entenderlo, ¿no? Puede que no sea específicamente así, que se pueda ver de otras formas, pero para entender cómo funciona esto, y también les aviso que esta es como el orden de por decirlo de alguna manera, y la base para entender por qué funciona la gramática, cómo funciona, ¿listo? Entonces, lo primero que vamos a entender, bueno, entender no, lo primero que vamos a especificar, ¿qué vendría siendo lo primero? Si nosotros tuviéramos como una especie de estructura en la que cada partecita, la que sigue depende de la otra, ¿qué vendría siendo la base primera de la lengua? Por lo menos de la forma tradicional en que vemos la lengua, ¿no? Entre todas estas palabras que tenemos acá. ¿Empezaría con el significado o ¿Por con qué el uso? empezarías con el significado? Porque, o sea, yo me imagino, por ejemplo, los cavernícolas en su época utilizaban las palabras como referente a lo que veían o lo que tenían en su cotidianidad. Listo, espérenme, tacho. Listo, entonces tenemos primero, ay, what the fuck. Listo, tenemos primero, ustedes me van diciendo, yo no sé, o sea, yo les hago caso. Significado, ¿listo? Y listo. Y me dicen que después uso bien. Leonita, me voy a marchar. Bueno, ¿hay algún otro monitor por ahí mío? Sí, está Alexandra. Aquí estoy yo. Hola, Alexa, ¿cómo estás? Bien. Entonces, ¿me puedes ayudar leyendo, por fin? Leyendo las participaciones. Sí, 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 Muchas aquí estoy. gracias. Muchas gracias, Michael, porque te vaya bien en tu clase. Listo, entonces, yo les estoy haciendo caso. Primero el significado, digamos que este es como el significado de la base. Ay, ¿qué estoy haciendo? Control Z, Dios mío, no me gusta esto. Ya. Y uso. Y ey, les recuerdo que todo esto se utiliza, ¿no? O sea,
El significado depende del uso, bien, o sea, es válido porque es cierto, pero ¿la lengua solamente es significado y uso o qué? Porque ya después del uso, ¿qué puede seguir? Yo creo que sería el orden que nosotros le damos al significado que nosotros vemos, o por decirlo así, el orden de las palabras. Porque digámoslo así que todas las frases que nosotros decimos, digámoslo así que se puede decir que se necesita un orden. Listo. Ok, entonces el orden vendría siendo la base, según lo que me dices. Ay, Yo creería que sí, que podría ser la base. Porque ok. primero nosotros como que ordenamos una idea y luego ahí sí como que la decimos. Ok, entonces tenemos orden, o sea, ya cambiamos la base del significado y tenemos orden. Entonces, el significado depende del orden, tiene mucho sentido. Y el uso depende del significado, también tiene mucho sentido, listo. Y el resto, ¿qué hago con eso? O quieren cambiar la base, o después de uso, ¿qué sigue? O entre significado y orden tiene que haber algo para que haya como una mejor conexión, ¿o qué? Yo creería que entre significado y orden vendría siendo el sonido, los sonidos que sean. Listo, 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 listo. Vamos a ponerlo. Chan, chan, chan. Bien. Entonces, ¿los sonidos dependen del orden? Mm, Y los significados dependen de los sonidos. ¿Seguros? Yo creo que la forma depende del orden. La forma depende del orden. Bueno, yo no sé, yo les hago caso. Alexa, ¿me puedes por favor leer las participaciones? Yo Aquí creo dice que que entre Katy, ay, perdón, Uay. iba a decir que Katy puso que primero son los sonidos. ¿Quién? Bueno, yo digo que se tienen que poner de acuerdo en cuál es la base, 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 base. O sea, lo primero, 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 control Z. Control Z. Espera. Oh. Lo primero, 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 listo. Entonces, por ahí me dicen que el orden y me dicen que los sonidos. Entonces, la persona que dice los sonidos me va a decir por qué es la base. Se ve Andrés, espera, si se ve Andrés, dice, la base es la palabra y el sonido. De ahí se desprende la forma, el orden y luego el uso y el significado. Uy, 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 quieto. Pero es que yo quiero saber un por qué, no el orden. No sé si me va a entender cómo. Quiero conocer la razón, el por qué creen que el sonido o el orden o la palabra vendría siendo la base. Por fin. ¿Qué no? ¿O sí? Alguien había levantado la mano. Ah. Perdón, Bueno, yo tengo una pregunta. señora. O sea, con respecto al sonido, ¿te refieres a, o sea, al evocar algo o a la forma en la que se dice, como en signo de pregunta, en afirmación o esas cosas? Porque pues igual toda la lengua no tiene sonido. Como que toda la lengua no tiene sonido. O sea, en el sentido de que hay lenguas que no necesitan de los sonidos, como digamos las señas o algo así. Sí, 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 por eso dije que lo íbamos a ver desde una perspectiva tradicional, Ah, ok, porque perdón. sí, no, sí, tranquila, es supremamente válido. Si quieren lo podemos poner como sonidos. No, pero es que les daría la respuesta, entonces no. Pero sí, Yo creo no todas las lenguas que usan es la... sonido, pero ay, sí, qué pena. Habla. ¿Quién sabe qué No, estoy hablando? perdón, creo que interrumpí, fue yo. No, no, Habla. no, Em, yo te interrumpí, sí. yo creo que es la palabra y el sonido porque todo se desprende a partir de lo oral y lo escrito. Lo escrito sería ya cuando se empezaron a hacer las primeras, no sé, diagramaciones en las cavernas. Ahí vendría la palabra, podría ser, o el signo, que vendrían siendo lo mismo. Y lo oral, como toda la fonética, las inflexiones de la voz, esas son como las bases, creo yo, de lo demás, porque de ahí ya se desprende como el orden
de estas palabras para que signifiquen algo, o como la forma de estas palabras para darle un uso después. Pero yo creo que el inicio, por esto del oral y lo escrito, tiene que ser el sonido y la palabra. Bien, gracias. Listo, entonces este es el orden que tú propones. Em, ¿Alguien está en Eh, contra o a favor de esto? Yo estoy en contra, yo digo que primero debería ir la forma porque de las formas es que sacamos lo que queremos decir, bueno, el significado, después tendría que ir el significado, ¿no? Y después las palabras, o sea, o sea, para mí la base tendría que ser forma. Listo. Ahora les pregunto, ¿todos estamos entendiendo forma de la misma manera? ¿Cómo entiendes tu forma? Bueno, vamos a ponerlo en la base. Ay, jue madre. Vamos a poner forma en la base. O sea, yo estoy haciéndoles caso. Así. Miren que esto que estamos haciendo ahorita es algo que tuvo siglos y siglos y siglos. O sea, esto básicamente lo que ahorita estamos haciendo es algo que quienes se dedicaron a estudiar el lenguaje hicieron durante siglos y siglos y siglos y siglos y siglos y siglos y años y décadas y se dieron a los traques en debates por esto. Listo. Alexa, ¿qué se están diciendo? Bueno, Katy hace un rato dijo que los sonidos eran la forma como se comunicaban los primeros humanos, entonces supongo que ella dice que primero va el sonido. Anis también dijo que sonidos, ¿no? Como en forma de pregunta, entonces también supongo que apoya esa moción. Am, Gerald dijo que porque es lo primero que se interpreta y, y que bueno, que los sonidos, Anis volvió a decir más abajo que es como señal de peligro. Los sonidos de señal de peligro. Bueno, Pues listo. supongo que todos estaban haciendo como la conversación al hecho de que los sonidos es como lo primero y que era algo como muy primitivo y forma de comunicarse, ¿no? Listo, sí. ¿Todos de acuerdo con eso? O sea, ¿hay pelea por eso? ¿Porque pongamos el sonido en la base? O Pues yo creería que, pues poniéndolo en un ejemplo, Ujú. digamos, en la antigüedad con los cavernícolas, para que hubiera un sonido, pues yo pienso que también primero debe haber un orden para que se interprete ese sonido. Porque, por ejemplo, digamos, en la casa hacían, por ejemplo, un sonido específico para eso. Porque si, por ejemplo, yo hacía un sonido, el sonido, digamos, de la casa, en otro momento, yo creo que se iba como a malinterpretar. Entonces yo pensaría que para mí el orden fuera de primero para que se interprete el tipo de sonido o de gesto. O sea, tú te refieres a que no es lo mismo decir casa que saca, por ejemplo. No, lo que yo estoy diciendo es que para que, o sea, que haya un orden, por decirlo así, a través de esos sonidos que dan, ¿sí? Porque cuando, como en el ejemplo que puse, ese sonido, como lo interpretan los demás cavernícolas, al momento de la caza, como lo hacían, creo yo, antiguamente, se interpretaba era por ese momento, ¿sí? Ujú. Entonces, yo digo que para, yo digo que tenía que haber un orden para interpretar ciertos sonidos en distintas situaciones. Ok, listo. Listo. O sea, yo estoy de acuerdo en que de alguna manera tiene mucho fundamento que el orden esté en la base. Voy a quitar la palabra y voy a dejarla en la casilla por el momento y vamos a tener solamente estos elementos. ¿Listo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco elementos. ¿Listo? Entonces, Yo creo que todos van porque la base es el sonido. Por ejemplo, Sebastián dijo que primero viene el sonido y de último el significado. Bueno, este es diferente, dijo uso, significado, forma, orden, sonido, palabra, pero bueno. Katy sigue defendiendo que es el sonido. David dijo que era la palabra, forma, uso, sonido, significado. Eh, forma, uso, Dice, el sonido. sonido es la huella acústica de las palabras. Ejemplo.
Ok. Bueno, Deletreo pero la no se palabra. vale buscar en internet. Ah, no, mentira. La Sí. huella acústica, al asociar. No, sí. Obviamente tiene, eso es cierto, pero ¿qué quieres decir con huella acústica? ¿Cómo lo entiendes? O bueno, si tienen el libro de lingüística general al lado, pues, pues ahí, pero el curso de lingüística general de Praga, eso sí, por ahí en la biblioteca, pues yo digo como pues ok, pero no hagan trampa, eso es trampa. O sea, la idea es como que, Pero por participar, te lo valemos un poquito. ay, no, sí, no es súper válido, pero yo sí quiero saber cómo entienden la idea de huella acústica. ¿Aló? Pues yo pienso que No. eso de huella acústica sería más que todo como empezar a recordar y asimilar un sonido y que este sonido va empezando como a abarcar otros más o a generar más sonidos y así se va creando como un recuerdo de ese sonido, algo así. Sí, y tiene mucho que ver, lo de la huella acústica tiene también mucho que ver con la convencionalización. ¿M? Entonces, como, por ejemplo, decir que, ajá, realmente, o de pronto el sonido como, "Ujú", realmente no es una palabra, pero sí es algo que convencionalizamos como una afirmación, como, sí, algo referente a la afirmación. O, bueno, es que depende del contexto, ¿sí? También. O puede ser como que, ajá, ujú, que de pronto les esté queriendo decir como sí, no me diga mentiras. Yo sé que me está mintiendo, no me diga más. Y pues eso depende mucho. Entonces, sí es cierto. Eh, Sí, Brunita, mira. en el chat dijeron, bueno, forma qué es o cuál es su significado, pista. Em, y bueno, Katy dice que sigue con la posición, que el sonido fue el inicio de todo. Bueno, por la época, porque necesitaban comunicarse. Y no sé, alguien dijo romboy. Ok. Bueno, en cuanto a forma, sí me refiero a esta cuestión de la relación de forma-sustancia que vimos acá, ¿sí? No quiero decirlo de esta manera, pero sería como eh, es que no quiero decir cáscara porque no quiero que como que se generalice como muy directamente con la forma que estoy tratando ahí, pero sí vendría siendo como esa manifestación, mm, eh, esa manifestación que puede ser abstracta o, ¿o qué? Perdón, es que me estoy distrayendo. O, o física, ¿listo? Ahora, el sonido es una manifestación física, por supuesto, pero digamos que tiene otra, eh, bueno, los sonidos y los gestos tienen como una concepción diferente a solamente ser la simple cáscara, ¿no? Mm, mientras que la forma sí hace alusión como a esa noción abstracta o física de, digamos, esa manifestación de lo que sea que estamos hablando. ¿Listo? Point, Romboy. Sí, pero eso es más como... Bueno, entonces de acuerdo que el sonido es la base o seguimos con que en el orden es la base.
¿Aló? Y orden. ¿Cómo así que sí y orden? Pues el ajolote lo que está pasando es que está escribiendo en su cuaderno para poder hacer la ideolengua. Entonces estamos trabajando, o sea, el ajolote le está trabajando, ¿bien? O sea, no se ha muerto de hambre. O sea, le están pasando un pago, no sé, o sea, trimestral, mensual. Y por el momento no ha perdido el juego porque no se ha muerto de hambre y no se ha rendido y está tratando de ser lo más conciso como es posible con su trabajo. Entonces, listo. Entonces, ¿les cuento o no les cuento? Quedamos con que el orden o los sonidos son la base o no. Es que no puedo ver los mensajes en directo. Pero solamente una persona ha dicho que sí. El sonido es la base del sonido, ya van 3. Pues sí, pero hacer que sí, la Y universidad no me ofrece paro re duro, dice meses. Dani. Y para Bueno, listo. hacerlo de preunal, Listo. no me parece. Entonces quitarle el cupo a Entonces, alguien que necesitaba la opción, ¿sí me entiende? O sea, ¿qué? toca pasar comprometidos o no pasar. Y Ok. pues gracias a Dios ya estoy estudiando, entonces Sí, pues ya. Harold, ayúdanos con el micrófono. Quien esté debatiendo ahorita, por favor, puede apagar su micrófono. Gracias. Yo que como que, listo. Entonces, listo. Los sonidos y los gestos van a quedar como la base. Entonces, de acuerdo, digamos, con el paradigma, o digámosle más bien como visión de cómo funciona este sistema, vendría siendo que efectivamente los sonidos, Alexa, ¿qué están diciendo? Que FF por lo del micrófono, pero no, es sonido por 10.000, o sea, todo el mundo, pues, no sé quién es Drasgond, dice que orden y alguien le dio corazoncito, pero en general todo el mundo estaba diciendo que es sonido. Ok, listo. Entonces, vamos a dejar orden y sonido en el mismo level, ¿listo? Y ya vamos a ir mirando. Entonces, ¿qué sigue después de esto? Tenemos ya orden, sonido, que son la base. Después podría ir como la forma en la que se puede expresar. Ok, listo. Entonces, forma. Entonces, tenemos que... La palabra ya no la utilizamos. Es que la dejé acá. ¿Listo? Va. Para no tener confusiones, porque siento que estaba como, es demasiado ambiguo y no me quiero meter a todavía como a explicarles qué es una palabra, porque es spoiler del curso. Entonces la dejé aquí, listo. Y que solamente nos quedamos con estos 5. En el chat sí pusieron 2 veces palabras, entonces no sé. ¿Cómo así? No, porque ya había dicho que nos quedamos con estos 5. Ay, no están poniendo cuidado. Entonces, listo. De acuerdo con esto, ustedes me están diciendo que la forma depende del orden y los sonidos o gestos. El significado depende de la forma y el uso depende del significado. Chan, chan, chan. Entonces, ¿están contentos con eso o no? Anis dijo que sí. ¿Sí? Sí. Drasgond dijo que no. ¿Por qué no Algo no estás le contento, cuadra. Dres? ¿Qué no te Jacket cuadra? que sí. Katy dijo que no.
Ay, pero díganme por qué, hombre, porque es que Sí, ahí sí tienen no. que argumentar su respuesta, ya saben. Pues, por ejemplo, lo que no me cuadra, a mí no me cuadra es el uso. ¿Por qué? O sea, siento que no debería ir ahí, no sé. ¿Dónde Eh, debería ir el uso? Exactamente, ese es el problema, que tampoco tengo como una idea de decir, no, el uso debe ir en tal parte, ¿sí? Ok, eso es interesante. Entonces, vamos a ponerlo en otro color, ¿listo? Vale. Listo. ¿Qué más? Cuéntenme. Los que habían dicho que no, aparte de la persona que me acaba de hablar. Alexa, ¿qué están diciendo? No, pues no han escrito, apenas escribió David que el uso va después del significado. Y Ah, Anis ok. dijo que primero van los sonidos. Por dos, no sé por dos qué. Por dos supongo que el uso va después del significado. Y Katy puso que el uso es intermedio. ¿Intermedio dónde? Supongo que entre significado y forma, sí, muchachos, expliquen así tan rápido en su comentario. O ahora en el micrófono, no hay problema. Podría ser, por ejemplo, creo que leí en los comentarios algo así, que por ejemplo podría ser, y también creo que estoy a favor, pues el Ujú. orden del sonido, la forma del uso que le damos para dar un significado. Guau, 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 guau. Otra vez. Ay, Ey. no, ya se me perdió. No, no, o sea, sí, o sea, es que quedé como, o sea, te entendí, pero no sé cómo ubicarlo. O sea, no sé Ah, cómo, vale, o cómo sea, sería quedaría el nuestra uso estructura. en, Ajá. en la mitad de significado y forma, como el orden de sonidos que se forma Interesante. con un uso, dándoles un uso para dar un significado. Ajá. Dándoles un uso para darles un significado. Uy, está súper interesante eso. Entonces vendría siendo así, ¿listo? Pues yo creería que ¿Todos de acuerdo? Es que este orden que ustedes le den a esto va a trazar las reglas de cómo ustedes me van a ayudar a hacer las partes básicas o por lo menos la aproximación de lo que va a ser la idiolengua, ¿sí? Entonces, si no tiene sentido, no vamos a poder hacer nada. O sea, si digamos que si la construcción que ustedes están diciendo fracasa teóricamente, entonces no vamos, nuestra lengua no va a tener sentido y tendríamos que empezar otra vez a pensar en qué vamos a hacer. ¿Listo? Chan, chan, chan. Chaca, 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 chaca. Qué pena, yo tengo otra forma de ponerlo, de Señor. ubicarlo. Sí, Yo señor. digo que primero iría sonido, luego Ujú. iría el significado, luego iría el uso, el orden y la forma. A ver, ay, espera. Control Z. Esto me está sacando de quicio. Entonces, dicen sonido, significado, Ajá. orden, No, uso. uso. Ok, espera. Sonido, significado, uso y pues no sé si poner orden o forma ya lo último. No, pues tienes que tener en cuenta que cada cosa depende, o sea, la estructura tiene que ser sólida, ¿listo? Por En el eso, es sentido que, de que por- o de alguna manera el uso sostiene al orden y la forma. ¿M? Ujú. Pues yo Pero tengo orden y forma, uso, orden y forma. uso, orden y forma. Ok. Por- Porque el sonido, pues ya lo dijeron mis compañeros que podría ser como la representación de lo que veían los cavernícolas. Luego podría venir el significado de lo que representan esos sonidos para ellos. Luego vendría el uso.
Luego vendría el orden, por lo que se empiezan a formar las palabras, como la forma en la que empiezan a acomodar esos sonidos y Ajá. esos significados. Y al final sería pues la forma ya que daría la palabra. ¿Y ya? Ok, entonces, ¿ustedes les parece que de pronto la cúspide de esto sería la palabra? ¿De pronto? Palabra. Así. O sea que la palabra en sí depende de la forma, del orden, del uso. Bueno, y el orden depende del uso y asimismo la forma tendría que depender del uso y el uso del significado y el significado del sonido y de los sonidos o gestos. Y asimismo los sonidos o gestos, si los sonidos o gestos, nada de esto podría existir. ¿Listo? Entonces, tienen que tener, no sé, es algo que yo teorizo, no sé. Tienen que tener en cuenta eso. En los comentarios están diciendo, estoy de acuerdo. Sebastián había preguntado, ¿el uso no puede ser el fin último de la forma? Y bueno, Katy puso, mi orden es sonidos, gestos, uso que le das a las palabras para dar un orden y forma para llegar al significado. A ver, sonidos, gestos, ¿y qué más? Uso que le das a las palabras para No, dar pero un orden. palabras no, o sea, la palabra la vamos a dejar ahí quietica. Entonces, supongo que sería el uso, seguiría Ok. el orden, la forma y el significado. Orden, orden. Ay, ¿qué estoy haciendo? Ya. Orden, forma. El primero era sonidos, el segundo uso, el tercero orden, el cuarto forma y el quinto el significado. Significado como último. Listo. Entonces, ¿todos de acuerdo con esto o no? ¿O están insatisfechos o de pronto se les hace como que o de pronto algo debería ir al mismo nivel que la otra cosa? Como hicimos hace un momento con palabra y sonidos y gestos, pero yo quité palabra. Se puede dejar, por ejemplo, Yo al tengo como otro orden. señor. Pues yo en la base pondría sonidos y gestos. Ajá. Después pondría el significado. La forma la compartiría un poquito como con el uso. O sea, forma y uso irían como en un mismo nivel. De últimas en el orden y suponiendo que ya pongamos la palabra, no sabría si ponerla entre sonido y gestos y significado o entre significado y forma. Pero palabra no la estamos teniendo en cuenta. Sí, por eso dije que suponiendo que la utilicemos. ¿Cómo? Por eso dije que pues suponiendo que sí la vayamos a tener en cuenta. Ah, bueno, lo siento. Entonces, ¿así? ¿Era así? No, ¿Cómo era? no. Sonido y gesto, significado. Ah, significado. Significado. Y luego, La forma y el uso como en un mismo escalón. ok. Ah, forma de uso, ok, sí. Y pues la última es el orden. Listo. Entonces piensen en lo siguiente. Para que exista un sistema funcional, debe cumplir con, digamos que la estructura debe cumplir con estas características, ¿no? ¿Por qué lo pensamos de una manera estructural? Porque por el momento es como la forma más sencilla de aproximarse a cómo podría funcionar el sistema. ¿Listo? Entonces, ¿todos de acuerdo con esto? Porque lo que voy a hacer ahorita es tomarle pantallazo a esta partecita de acá. Ay, ¿qué estoy haciendo? Esta partecita de acá y... Ay, mujer.
Y de esto nos vamos a guiar para poder hacer nuestra lengua, ¿bien? O para que el ojolot pueda hacer su lengua y que le puedan seguir pagando y no morirse de hambre, ¿bien? Entonces, ¿de acuerdo o no de acuerdo? Yo no sé, yo les estoy haciendo caso. Yo ahorita les explico bien. ¿Están ahí? Yo tengo otro orden. Señora. O sea, la base serían los sonidos, que sería como para referirnos a ciertas cosas. Pero digamos, necesito darle un significado a ese sonido para que los demás me comprendan. Digamos, si yo hago, como acabas de hacer, el significado es que estoy diciendo que sí, aprobando. Entonces, debo darle un significado a ese sonido. Y luego debo darle un uso. Y ese uso es para ciertas ocasiones, que en este caso es para decir sí. Luego sigue un orden, darle un orden a esos sonidos, a esos significados, para que tomen una forma. El concepto de la forma lo tengo como el concepto de ya la idea en general. Ok, entonces la forma iría como al final. Ajá. Pero acuérdate que en el caso del ejemplo que me diste, es algo no verbal. ¿Sí? Sí. Entonces no sé si aplica a todos los casos. Porque acuérdate que también las relaciones podrían ser arbitrarias y podrían tener como otras dinámicas. ¿Listo? Entonces yo les di un ejemplo no verbal como para que me entendieran la idea, pero aquí estamos hablando solamente de lo verbal, ¿listo? O sea, ya nos metimos de plano a lo verbal. ¿Bien? Vale. ¿Alex, están diciendo algo en el chat? No. Es que bueno, no, creo que no, porque es que estoy tomando todavía lista de algunas personas que hacían falta, pero no ha bajado el chat, entonces supongo que no han dicho mucho. Ah, bueno. Pero ya voy a ver. Ok, gracias. Yo voy a tomarle pantallazo a esto y... ¿Alguien está hablando? ¿Cómo? Ah, chicos, hablen. Se pasa el tiempo. Estoy de acuerdo con ese orden. Y en el chat también escribieron por ahí como que no. Sí, ya estoy leyendo. Dice Pero es como que- Pati dijo que no estoy de acuerdo con ese orden, no tiene sentido. Camila dijo no de acuerdo. Laura Alejandra dijo no. Gerald dijo no, jajaja. Y Hars dijo sonido, uso, significado, forma y orden. Sonido, uso, significado. ¿Por qué les hago caso? Porque es que también de ustedes depende que sonido, uso, significado, forma y orden. Ok. Porque si les parece que no tienen sentido, y si me van a decir solamente que no, y van a esperar a que yo sepa qué es lo que no va ahí, pues entonces no vamos a llegar a ningún lado, ¿bien? ¿Por qué hago este ejercicio? También porque es que es como una manera de hacerles entender a ustedes de que las clases virtuales tienen que tener como un poquito de participación activa de ustedes, ¿bien? Porque yo no quiero ser como si fuera una grabadora y venirle a hablarles acá, mostrarles unas diapositivas y sale listo. Entonces, si se dan cuenta, ya son las 7:36 y una actividad que se podría hacer en menos tiempo se hizo más larga. No necesariamente, o sea, la actividad de pronto sí podría ser un poquito más larga porque se puede debatir y todo eso, pero la cuestión sería en que ustedes participen de una manera mucho más activa, ¿bien? Porque la actividad, por ejemplo, lo requiere. Y si van a decir que no, pues que me digan por qué no, ¿sí? No los estoy regañando, no los estoy... porque después ya mandan a decir que es que yo soy mi regañona. Ya me ha pasado. Entonces... Pero no es regaño, es solamente... Y así me Yo tengo otro modelo. Señora. Bueno, te lo voy a dar.
o lo voy a explicar más bien con un ejemplo. Obviamente los Señor. estos ya tenemos claro, o casi todos acordamos que serían la base. Entonces voy a dar ejemplo con el fuego, con la aparición del Sí. fuego. ¿Sí? Entonces, Ujú. mediante una experiencia sensible, ellos generaron unos sonidos, unos gestos de exaltación y todo eso. Ujú. En otro tipo de experiencia sensible, cuando ya se empezaron a acercar a él, le dieron un significado, que el fuego significaba peligro, ¿sí? Aunque en ese momento Ajá. no tuvieran como un nombre al fuego, ¿sí? Ok, Entonces, ok. dieron a un mismo nivel una forma y un orden para poder como que nombrarlo. Y a partir de ese le generaron un uso, como ya en una lengua más especializada, le dieron un uso. Eso creería yo. Ok, estoy totalmente de acuerdo contigo. Me parece muy lógico. Eh, sí, y si se dan cuenta cuando estoy hablando de sistema y digo que es lógico es porque literalmente eh, funciona de una manera lógica y estos vendrían siendo los axiomas de su juego, de su sistema. Entonces, para que lo tengan en cuenta cuando vayan a ver lógica proposicional, que también responde a esto. ¿Listo? Y sobre todo a esto, en el caso de la lógica proposicional, ¿no? Eh, a estas dos cosas, orden y significado. Pero pues yo supongo que eso ya lo verán a su momento, a su tiempo, en la clase de lógica, o de pronto aludan a eso en clase de filosofía. Entonces, ¿le tomo pantallazo así? O... En los comentarios, voy a leer lo que dice los comentarios. Ujú. Dice Hars Capitalino, orden y forma en el mismo nivel, please. Podrá ser sonido, orden, uso, significado, forma. Eso lo dijo Drasgond. Y Carolina dijo, yo creo que el sonido depende de un uso. El sonido puede verse como una herramienta para determinado uso. A su vez, la palabra significa algo y depende del sonido y un uso. Finalmente está la forma y el orden que ésta tiene, y esta forma depende de las anteriores. Bueno, está enredado. Forma, orden, palabra, significado, sonido, uso. Forma, Y orden, palabras, significado, sonidos. ujú, Pero no habíamos quedado el que el sonido era la base. pues supongo que ella lo puso de, ¿cómo lo explico para que me entiendan? O sea, como lo tienes, pero al contrario, a ver, se supone que entonces O sea, arriba, que el en la uso queda... pirámide, iría forma y orden, supongo. O sea, lo primero sigue siendo el sonido, luego seguiría el significado, luego, sí, forma y orden creo que está igual. No sé. Carolina, ¿quieres explicarnos? Listo, vamos a hacer una cosa. Si Carolina nos quieres explicar y yo sigo. O si quieres abrir el micrófono, a mí me gusta mucho que me hablen, me gusta escuchar sus voces. No puedo asociar sus nombres a sus voces porque no estoy como muy pendiente de quién habla, pero por lo menos les escucho la voz y empiezo como a conocerlos a partir de su voz y de cómo se expresa. Y eso es bonito. Entonces, no, bueno. Listo, voy a tomar pantallazo así por cuestiones de tiempo y porque quiero continuar con la actividad y porque ahorita se viene la parte más interesante. Entonces voy a tomarle pantallazo así. Ah, la embarré. Ah, es que mi computador funciona como a media RAM. Discúlpenme, discúlpenme, discúlpenme. Entonces, ujú, le voy a tomar pantallazo así. Y ese va a ser nuestro orden, ¿de acuerdo? Y ya les digo cuál era la respuesta. Pues realmente respuesta, así como que yo diga, bueno, ahí está el Otsolot. Eh, listo. Entonces, ya teniendo el pantallazo, ya lo tengo ahí guardado. Mm,
¿Qué sucede? ¿Ya quieren saber cuál es la respuesta? Como una respuesta más o menos definitiva. Pues una respuesta más o menos definitiva, o sea, siendo sincera y haciendo como, o sea, yo no la tendría. Sin embargo, de la primera forma que se tenía como pensado de cómo estaba estructurada este sistema para que pudiera funcionar, es el siguiente. Es la siguiente. Ah, madre. Esperen que es que esto no me deja. Listo. Entonces estoy incursionando en hacer actividades interesantes online. Ay, Dios mío. Ah, no puedo. Ya, sí puedo. Bueno. Entonces, de acuerdo con la Escuela Estructuralista de Praga, ok, no. Bueno, de acuerdo con digamos, la primera forma más aceptada para entender el sistema, o tengan en cuenta que esto aplicaría para cualquier sistema, o sea, tiene que servir para cualquier lengua, ¿listo? O idioma, digámosle, pues podemos por el momento decirle idioma también, ¿listo? Aplicaría para cualquiera, ¿sí? O sea, esto tiene que funcionar en todos, ¿bien? Sin importar lo diferentes que sean, y miren que la diversidad es bastante, bueno, más adelante vamos a ver que es bastante. O si leyeron el capítulo del libro que les escaneé, pues entonces se habrán dado cuenta de que en efecto puede variar muchísimo. Y que esto tendría que ser, o sea, la forma en que explicamos el sistema puede ser válido hasta para el sicuani, que era la lengua de la que se hablaba en la lectura, o el español, o el francés, o el italiano, o el maorí, o el élfico, ¿sí? Entonces, sí es súper importante que esto quede como bien claro. Bien, porque tengo los sonidos en la base. ¿Sí me están escuchando? ¿Sí se escucha bien? ¿No se ha roto la comunicación? ¿Están ahí? Sí, No, Aquí estamos. sí, sí se escucha. Ah, bueno, listo, gracias. Entonces, tengo los gestos en la base precisamente por lo que los sonidos y los gestos, y de una manera más tradicional los sonidos, porque es nuestro primer contacto físico con la lengua, ¿no? Sí se acuerdan que habíamos hablado de producción y comprensión, ¿sí? Pues resulta que hay otra, y no se me olvidó, esto es intencional. Esto es total, hace parte del performance. Que también tenemos la percepción. Y ya teniendo la percepción como otro ítem importante dentro de la comprensión de qué es una lengua, ¿sí? Nuestra manera de percibir en primera instancia la lengua, que primero es oral antes que escrito, y más adelante vamos a mirar por qué, pues son los sonidos, ¿bien? Entonces por eso viene siendo la base de nuestro sistema. Vienen siendo los gestos y los sonidos. En el caso pues de los gestos, para la lengua de señas, y nuestro código, tengan en cuenta que la base de nuestro código es el sonido o los gestos, ¿bien? Es decir, no hay otra manera de pensar en la manifestación de de, de ese sistema que no sean los sonidos o los gestos, ¿bien? Entonces,
Es por eso que eso va en la base y es súper importante, ¿listo? Porque a partir de los sonidos es que vamos a tener absolutamente todo lo que vamos a ver de para arriba, ¿listo? Por lo menos es esta concepción que estamos teniendo del sistema, porque como decían algunos compañeros de ustedes, hay teorías que hablan acerca de que esto es la base de todo, ¿bien? Porque los sonidos tienen un orden también, ¿no? O sea, por eso yo decía, no es lo mismo decir es casa que saca, ¿sí? Eh, y pues de acuerdo con ese orden se les asigna un significado. Entonces, digamos que lo que viene para algunos teóricos, para Chomsky específicamente, el orden viene siendo fundamental y la base de todo para poder generar el resto de los elementos y componentes y que todo tenga sentido. Como entonces para Chomsky, por ejemplo, esto ya no sería una estructura lineal, sino que vendría siendo como una especie de telaraña en la que el orden abarca absolutamente todo. Pero pues esa y pues a partir de ahí tenemos nuestra forma de entender, por ejemplo, qué es una oración y por qué funcionan como funcionan. Pero eso ya va más como más estudiado dentro del orden, dentro de la lengua, ¿no? Bueno, ¿por qué la forma? La forma tiene que ver con la manifestación de esos sonidos, ¿listo? Como, digamos, la materialización de esos sonidos. Entonces, pensando en las construcciones silábicas, por ejemplo, ma y mama, y digamos que todo eh, lo que repercute de ahí, de la lengua a la forma, es lo que nosotros entendemos como esa manifestación. Entonces es ahí cuando vamos a hablar de morfemas, ¿sí? Bueno, acá vamos a hablar de sonidos o fonos, pero pues eso no lo vamos a ver. O sea, a mí ese tema me fascina y me encanta, y si alguna vez quieren que les hable de fonética y todo ese tipo de cosas, lo podemos hacer, pero ahorita no es el momento. La forma, vamos, ¿por qué es importante la forma que esté después de los sonidos? Porque como les dije, la materialización directa de estos sonidos dentro de la concepción de una unidad de significado, ¿no? Entonces, tenemos los morfemas que conforman palabras, ¿sí? Entonces, pero la palabra la vamos a dejar acá porque eso hace parte de la clase de más adelante. Que forman palabras porque son como pequeñas unidades que se forman manifestaciones, o sea, como los sonidos se agrupan de una manera específica y esa manera específica está como dividida en, en sonidos más pequeños, ¿no? Que serían las formas, que son lo que forman la palabra o lo que nosotros entenderemos primero como palabra. Luego, ay, jue madre, las 50. Entonces, tenemos la forma y luego el orden. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa y que de pronto muchos no tuvieran en cuenta? Que en cuanto más subimos de nivel, más tenemos, digamos que las unidades son más grandes, ¿sí? Por eso es que también les quité la palabra porque se me están confundiendo. Los sonidos serían como esas partecitas que van conformando otra cosa que serían los morfos o los morfemas. Bueno, sí, los morfos, porque morfemas como más abstracto. Que van a conformar las palabras. Esas partecitas que van a conformar las palabras, que serían esas construcciones silábicas o de pronto ni siquiera construcciones silábicas específicamente, porque hay palabras que se construyen con más palabras, entonces se va viendo como una forma de construir palabras y que cada lengua va a tener su propia forma de hacerlo. Y ya cuando tenemos las palabras tenemos el orden. Estas palabras necesitan un orden, ¿listo? Entonces, el orden, yo sí opino que el orden debería estar pensado desde una perspectiva del sistema y que cada partecita debería tener como su orden, ¿no?
pero eso lo podemos discutir más adelante. Y para que estas palabras, o sea, para que nos podamos comunicar, estas palabras que ya se formaron, a partir de acá necesitan pues tener un orden específico, y dos, pues necesitan tener como unas relaciones importantes. Estas relaciones del orden son la relación que hay entre asociaciones y sintagma. ¿A qué voy con sintagma en este sentido? De que tenemos otra unidad un poquito más grande que la palabra, que es básica para tener un orden. Entonces, lo que organizamos no son meramente palabras, sino también como secuencias de palabras, ¿no? En un orden muy específico. Nosotros nunca decimos el verbo, digamos que el verbo antes del sujeto, ¿sí? Eso sería como muy cavernícola, como hablar yo, ¿sí? O hablando yo. Digamos que ya se pierde totalmente el sentido. Ahora, hablando de sentido, que después hablamos de sentido y significado, tenemos la noción de significado, que también tiene como una unidad que ya parte de lo que se construyó aquí, que son básicamente las oraciones. Entonces, recapitulando, tenemos los sonidos, la forma en donde se construyen las palabras, la sintaxis o el orden, que es donde se construyen las oraciones y nos dice cómo se construyen las oraciones, el significado, que es de donde, digamos que es lo que, no es que el significado dependa del orden, sí es cierto, pero digamos que aquí es cuando hay una ruptura importante en esto. Entonces vamos a insertar esto, capturar formas. Hay una ruptura importante entre lo que es significado, uso, orden, forma y sonidos. Entonces esto continúa teniendo este orden, pero pareciera ser que el significado no hace parte directa del orden, sino que más bien también está irrigado en la forma y el sonido, ¿sí? Y el uso, como alguien había mencionado, pareciera que no hace parte directamente de cómo funciona este sistema, sino que pareciera que es más bien algo que está fuera del sistema. Y entonces van a haber muchas décadas, incluyendo esta, en la que el significado va a estar de este lado de la línea y este lado de la línea, de este lado de la línea, de este lado de la línea. Y hay quien que va a decir como, no, es que el orden es mucho más grande y es lo más importante. Entonces, y es lo más importante que se tiene que tener en cuenta para entender el sistema. Y lo que nosotros vamos a tener en cuenta es este orden, ¿listo? Ay, qué pena. Es que... Ay, Dios mío. Ya. No sé si tienen preguntas. Nos vamos a quedar con el orden que ustedes me dijeron para poder hacer el resto del ejercicio, pero ese es el orden que nosotros vamos a tener en cuenta bien y vamos a poner el orden grandecito. Más grandecito, ¿listo? Como para que vean que es como importante, porque de todas maneras las palabras también tienen que tener, o sea, los morfemas también tienen que tener un orden de acuerdo con una lógica específica que se le asigna a partir de cada sistema. Y las necesidades del sistema están dadas por el uso. Entonces pareciera que el uso no hace parte de esa forma de organizar o de esa forma de ver el sistema, sino que más bien es como algo muy etéreo, ¿no? Y esto es lo que les voy a dejar a ustedes, digamos que esta diapositiva, la que les voy a, definitiva, la que les voy a subir en el Drive, ¿listo? En el Drive no, sino en el Teams. Entonces, ¿hay preguntas al respecto? Preguntan acá, ¿qué es un morfema? El morfema es la unidad de la forma, la manifestación física del sonido, ¿listo?
bueno, de hecho es como la noción que nosotros tenemos de eso, de ese sonido, porque nosotros contamos con unas, em, pues por lo menos en nuestro caso, no quiere decir que las lenguas que no tienen grafía o alfabeto no tengan morfemas, sino que en ese sentido la correspondencia es mucho más cercana a los sonidos, pero en nuestro caso, pues sí tenemos alfabeto. Entonces, estamos, somos una cultura con escritura, entonces tenemos muy relacionados los morfemas a lo que es, o la forma a lo que es la escritura. Mientras que, pues sí, hay lenguas que no tienen escritura y en ese caso vendría siendo más cercano a los sonidos. No es que y la correspondencia vendría siendo muchísimo más directa, mientras que nosotros tenemos representaciones de los sonidos en el alfabeto y ese alfabeto lo pensamos y lo tenemos en la cabeza. O sea, una vez aprendimos a escribir, ya es muy difícil tratar de pensar en cosas que, digamos, como tratar de pensar fuera del alfabeto, ¿no? Entonces, nuestra correspondencia vendría siendo mamá, mamá, madre, entonces podemos dividir madre y en el caso, pues en el caso de supermadre, ¿sí? Entonces tenemos la palabra super y la palabra madre y esos vendrían fusionándose haciendo supermadre, ¿sí? Em, y así con muchísimas palabras, por lo menos en el caso del español. Eh, compra-venta, por ejemplo, entonces compra-venta y entonces se hace un solo concepto, ¿no? Y esas, digamos que esas pequeñas formas que componen las palabras vendrían siendo los morfemas, o bueno, los morfos, ¿sí? Pero ustedes no se líen con morfema, morfo ni nada de eso, porque realmente es algo que es un... Ay, no me alcanzó el tiempo para el resto de la actividad. Es algo como muy técnico de las carreras que tienen que ver con las ciencias del lenguaje, entonces no es como que ustedes lo necesiten específicamente ahorita, pero yo una vez vi una pregunta del examen que se preguntaba por morfemas y pues sí me parece importante como decírselos, es que yo no sé qué va a salir en el examen, entonces prefiero como curarme en salud de saber que yo les dije que era un morfema y más allá de curarme en salud, como que realmente lo sepan y lo entiendan, ¿no? Em, y ya, ¿tienen preguntas finales antes de que se vayan? Rapidísimo. ¿Qué clase tienen ahorita? ¿Aló? Lunita dicen acá que me queda la duda de dónde se ubica la palabra. Que la palabra no la vamos a tener en cuenta ahorita. Todavía no. O sea, la voy a eliminar porque es que ustedes son muy cansones. No me ponen atención. Ya. Entonces, vamos a dejar esta. Les voy a subir el resto de la actividad a Teams. O sea, voy a hacer como un PDF explicando todo lo que queda por hacer, porque la idea era que le hiciéramos entre todos como socializando la lectura anterior, pero, o sea, la lectura de entre perros, entre perros blancos y duendes, pero no nos queda tiempo, ¿listo? Entonces, me disculpan si de pronto la clase fue un poquito fastidiosa en el sentido de que pudo haber sido em, de pronto muy lenta por, digamos, la última parte de la clase, pero pues yo quería que ustedes como que fueran un poquito más conscientes de lo que vamos a hacer de aquí en adelante y de dónde sale la gramática, porque es que a mí no me sirve de nada enseñarles qué es una oración, los tipos de oraciones y todo eso. Entonces, para esa gracia más bien les paso un manual de gramática de la Real Academia Española y estudian ahí. Pero pues la idea era que ustedes de verdad entendieran de dónde sale esto y de lo que vamos a ir mirando y pues que pues tengan conciencia como de la propia lengua que ustedes hablan, ¿no? Pero pues eso, ay sí, qué pena, de pronto sí fue muy lento, sí esto, pero pues sí necesito como que participen más. Entonces yo creo que les voy a hacer un PDF con
todo lo que necesitan para hacer el resto de la actividad. Y nos vemos el viernes, listo, muy temprano, a las 7 de la mañana. Ya pueden irse a su clase. Y si terminan, pues no sé, porque es que también tenía pensado como, o bueno, sí, o sea, yo les voy a mandar si les parece, mando todo y terminamos la actividad en clase, pero pues vayan haciendo las cosas como para, o sea, vayan pensando y así como para poder agilizar el asunto. ¿Listo? Bien. No, ustedes, gracias por tenerme paciencia, por escucharme, por aguantar mis pereques. Y entonces nos vemos, ¿listo? Y cualquier cosa, si quieren, ahorita me escriben. Y si les quedó alguna duda, me escriben. O le escriben a sus monitores. Entonces, chao. Vayan a clase. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, chao. Bye. Chao, gracias, que estén bien. Chao.